Persona que no esté preparada y que no tenga la noción de qué es un exorcismo y esté siendo testigo está vulnerable. Ella ve que su hermana, al momento que el párroco le pone la mano en la cabeza, empieza a sacar espuma de la boca. ¿Le quieren hacer que lea un salmo? Por eso le pone la Biblia y ella la voltea y le empieza a leer al revés, pero en latín. Principalmente uno de las manifestaciones del poseso es videncia. Debo decirte algo. ¿No has pensado acaso que estás tocado, trastocada por un demonio? Voltea, dime quién eres. Cuando voltea, era una sombra, o sea, no le puede ver yo la cara. Y me dice, me llamo Miguel, soy Miguel Arcángel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Historias Embrujadas, donde posiblemente vas a congeniar con algunas de estas historias, pero créeme que no querrás vivirlas en carne propia. El día de hoy tengo una invitada, una gran amiga que tuve el honor de conocer hace algún tiempo. Ella es Betsaida, pero ¿qué más presentación que ella misma nos lo diga? ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo soy Betsaida, soy tarotista, soy espiritista y por profesión soy abogada. Actualmente me dedico al tarot, que es un medio de comunicación con la energía de la persona, la energía desconocida y con la energía conocida. Tengo desde los 13 años leyendo cartas, leyendo tarot. Hasta la actualidad lo sigo haciendo. Oye, qué bien. Entonces sí estás enrolada en el tema científico por la abogacía, pero también te ligas con el tema ocultista, ¿no? Por medio Así del tarot. es. Tengo 13 años leyendo cartas. Yo me dedico a curar gente, que es lo que lo hablamos en el pueblo. Curo gente. También hago investigación paranormal en mis tiempos libres también. Ahí. ¿Y de qué pueblo estamos hablando? Soy de Santa María Magdalena, Cahuacán, Nicolás Romero, en el Estado de México. Un pueblito donde nace la historia del charro negro. Wow. Así es. Ahí nace, o sea, ahí nace la historia del charro negro. Ahí fue como el primer avistamiento del charro negro. Así es, el maestro Vargas es quien relata toda esta historia. Ojalá que un día tuviera la oportunidad. Es un historiador de ahí precisamente del pueblo. Sí. Y él relata la historia del charro negro y ahí es donde nace. Wow. Es un pueblo lleno de misticismo, de gente. Híjoles, ¿qué te puedo decir? La gente todo de Cahuacán México, es realmente, pero hay lugares, como dice Betsaida, que son como propicios para las leyendas y sobre todo el misticismo. Ahora vamos a ahondar un poco más un tema muy escalofriante, mi queridísima Bets. Yo quisiera que me platicaras la experiencia que en algún momento me estuviste platicando, pero ya no tuvimos tiempo, pero que la completes totalmente y a detalle total. Te voy a contar una historia. Por favor. Todo inicia justamente, voy a partir de mi pueblo, Santa María Magdalena, Cahuacán. Hay una iglesia que data de más de 500 años, es una iglesia antiguísima. Y pues por lo tanto pues hay muchas historias. Pero te voy a contar un relato que es totalmente vivido. En los años de los 90, por ahí, antes se daba mucho el tema de los retiros espirituales, las jornadas y demás. Y en los 90 pues estaba mucho el auge de esto. Había veces que para que las personas pudieran hacer su primera comunión cuando ya estaban grandes, pues tenían que ir a primero un retiro para que la pudieran hacer cuando no la hicieron de niños o no fueron a la doctrina. Pues resulta que una familia que se van, ya teniendo hijos, se van 3 hermanas, 3 mujeres, un hombre y su novia del hermano. Se van todos a un retiro.
Y resulta que una de estas hermanas estaba mal, o sea, ella no veía bien. Okay. Ella usaba lentes, tenía estrabismo, está un poquito mal de su vista. Se van al retiro. Ese retiro era de 3 días. Por lo regular son 3 días los que están en esa vigilia del retiro. Sí. Y resulta que hay un momento en que te ponen al Santísimo, que el Santísimo en la Iglesia Católica lo figuran como una copa, como con destello. Okay. ¿Es una imagen de culto? Es una imagen de culto en la religión católica, donde el Santísimo cubre es una hostia. Okay, la ponen, donde está consagrada la hostia. Uh-huh. Y dicen que es el cuerpo de Cristo. Okay. Entonces, lejos de una imagen, lo figuran así el Santísimo. Ponen al Santísimo y las personas van al Santísimo a pedirle lo que... Favores. O milagros, ¿no? Exacto, milagros. Para eso, una de ellas va y pide ver bien. Ella quería ver bien a toda costa, quería sanar y estar bien. Y yo creo que en la desesperación de todos buscamos esa fe, buscamos a algo que nos dé una esperanza y digas, te voy a curar. Uh-huh. Hay infinidad de religiones, o sea, de verdad puedes pedirle a quien tú quieras, pero tu fe siempre te va a mover algo o alguien. Claro. Y resulta que ella pide ver, ella pide ver bien. Termina el retiro, se van a sus casas, termina el retiro. Lo que no se sabe es la penitencia que ella tenía. Hay que explicar un poquito en ese sentido. A ver, yo eso es algo que no entiendo de la religión. Evidentemente no lo entiendo con todo respeto. Es decir, claro, te exige una penitencia. Cualquier modo de petición que tú realices a un santo, a una virgen, a quien tú quieras, tiene que haber algo que tienes que dar. Así es. Esa es la penitencia, ¿no? Es una penitencia, pero se contextualiza como penitencia, como decir castigo. Así es. Yo también, es que yo lo entiendo así. Actualmente, o sea, te voy a ser bien honesta, actualmente difiero muchísimas cosas con el catolicismo, pero respeto muchísimo, o sea, esa parte la respeto. Yo veo a Dios a mi manera y claro, mientras que seas buena persona, lo demás es lo de menos. ¿Y qué sigue? Ella hace una penitencia. Nadie supo cuál fue la penitencia y de ahí es donde se desata todo. Se van a sus casas. Las hermanas se separan porque cada una tenía su familia, se separan. Están de distancia un pueblo con otro, un pueblo con otro. Y ella, la que había pedido ver bien, se empieza a poner mal, agresiva. Aventaba cosas, decía cosas sin razón. Y su mamá de ellas era una persona muy, muy recta. Y decía, ¿por qué está mal si se fue bien al retiro? Y les dice ella a los demás, a mí me la regresan como estaba porque ella no se fue así. Hagan lo que tengan que hacer. Se la llevan al otro pueblo, a casa del hermano, y resulta que ahí empieza a ponerse más violenta. Okay. Rompía, antes las recámaras tenían lunas con espejos, o sea, era como más, tenía muchos adornos. Sí. Se rompió las lunas, rompió espejos, rompía todo. Era una violencia que tenía. ¿No era como una especie de estado psicótico, por sí, decirlo? O sea, sí, de exacto. psicótica. En el momento, pues no lo encuentras. En los 90s todavía estaba no había tanta información como lo hay hoy. Como lo hay hoy. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle al que hizo el retiro, al coordinador, vamos a ir a preguntarle. Llegan a la iglesia del pueblo y le dicen, aquí espérate, no te vas a mover. Entra a la iglesia, o sea, entró al templo, toma una imagen del niño Dios, ella lo traía y no lo quería soltar. Okay. Y de inmediato sale de ahí, se lo quitan, sale y empieza a gritar. Y dice, Juanito está muerto, pero gritaba y decían, ¿cómo es pues Juanito? Pues si la semana pasada dio el retiro. Y iban a buscar todos a Juanito, porque Juanito tenía que tener una explicación por lo que ya estaba pasando. Van a buscar a Juanito. Cuando llegan, Juanito acaba de fallecer. Okay. Eso es la primera cosa extraña del todo. ¿Como una especie de evidencia?
Porque estaba en otro lado, ¿no? Ella estaba en otro lado. Exacto. El estado psicótico la hace tomar a una imagen de... religiosa. Religiosa, que es el niño Dios, ¿no? Uh-huh. Y empieza a gritar este asunto de Juanito. Y Juanito sí fallece. Juanito sí. El teléfono era muy rara la persona que tenía teléfono. Okay. Cuando llegan a la comunidad donde Juanito estaba, pues Juanito... No, y aparte, ojo, ¿no? O sea, en los 90, estás hablando de los 90, no había... Sí, acaso había un de estos celulares de, no voy a decir la marca, pero eran como esos portafolios y ninguno traía cámara, para que quede claro. Nada, o sea, y las personas que tenían teléfono en sus casas, solamente la gente de la opulencia podía tener un teléfono. Sí, también no era accesible, porque antes era la conexión a satélite, O sea, ahorita tienes una antena, antes era satélite, entonces era muy caro. Muy carísimo. Pues después de esto, no le encuentran explicación a nada y dicen, pues vamos al médico. Van al médico, van al seguro, después llegan a Fray Bernardino. Ok. Fray Bernardino, en el hospital, le hacen estudios, no tiene nada. Ya. Regrésenla, no tiene nada. Pero en esos momentos ella se empieza a descontrolar. Empieza a hablar cosas que no las percibía nadie. Claro. Llega a su casa y parece una de sus hermanas, se lleva a sus hijos, su esposo estaba apoyándola en todo esto y no encontraban explicación a nada y van por el párroco de la iglesia. Una pequeña acotación. Fray Bernardino, el hospital es el psiquiátrico. Así es, está aquí en la Ciudad de México. Ajá, está aquí en la Ciudad de México. Entonces le hacen unos análisis, no encuentran nada por una crisis psicótica, que es lo que está contando Betsaida, y luego pasa lo eclesiástico, ¿no? Exacto. Ya, pues no encontraron explicación, pues vamos con un padre. Ajá. Van por el párroco de la iglesia y la ve y dice que está pasando algo más. Pide permiso al Vaticano. O sea, lo que ellos es que él pide permiso al Vaticano para poder realizar una operación que se llama exorcismo. No sé si sea en la actualidad esta versión. Antes se solicitaba una autorización del Vaticano, como dice Betsaida. Sí era importante incluso que el Papa que estaba en turno tenía que revisar el ejercicio del exorcismo. O sea, esto no es como que se nos ocurre. O sea, sí tenía un protocolo, y si el protocolo del Vaticano era no hay ejercicio, la persona poseída o no en México se tenía que aguantar. En serio, Y así era en el episcopado mexicano. Hoy diócesis primada de México, pero antes era el episcopado mexicano, que regía por medio de cardenal, el cardenal que estaba en turno. Y muchas veces lo lamentable, como en algunas ocasiones hemos hablado, la religión desestima incluso la misma posesión. Eso es absurdo, pero bueno, sucedía. Ahora imagínense en aquel entonces. Sigue, por favor. Llega el párroco, le autorizan y empieza esta operación. Estaban presentes dos de las hermanas, estaban presentes y veían como las cosas volaban. De un lado del vaso y ya se estrellaba para allá. Para una de ellas fue terrible todo lo que vivió. Fue terrible. Hasta el día de hoy no lo puede superar. Y cuando ella ve que su hermana, al momento que el párroco le pone la mano en la cabeza, empieza a sacar espuma de la boca. Entonces, una especie de convulsión, pero justo cuando pone la mano en la cabeza, cuando se convulsionan, no tendría que ver con que alguien te tocara y te empieza a convulsionar. A ver, tema importante estoy tratando de que fluya todo el testimonial, pero hay conceptos que la gente no se imagina, Betsaida. Justo está el párroco, la llevan con el párroco. Un fenómeno muy extraordinario es que los objetos, ¿no? Empiezan a volar. Se estrellan. Incluso una de las personas testigo quedó impactada por ello. Y cuando el padre toca la frente o la cabeza de esta persona, empieza a regurgitar espuma, ¿no? Empieza a sacar espuma. Después viene él leyendo la Biblia, porque parte de la Biblia que empiezan a recitar sus rezos para hacer su exorcismo. Ajá. Ponen a ella a que lea la Biblia, o sea, que lea la parte. Okay. En ese momento la voltea y empieza a leer en latín al revés.
La Biblia en latín. ¿Cómo te explicas una persona viniendo de un pueblo lejano a la ciudad, donde los estudios eran secundaria en esos momentos? No, raro la persona que estudiaba más allá. Sí. No podía manera de que estudiara latín, ni siquiera políglota, nada. No sabían inglés. Claro. Empieza a leer en latín. Entonces, todos empiezan a asombrar, ponen el crucifijo y gritaba que le quitaran todo eso que le quemaba. Que se lo quitaran, que ya no lo aguantaba, ya no lo soportaba. Pasa el exorcismo y al parecer las cosas empezaron a estar bien, pero no del todo. O sea, no estaban las cosas tan bien, pasaban cosas rarísimas, o sea, pasaban cosas rarísimas. Te tengo que preguntar este detalle. Tratamos de que abarcamos todos los detalles. En el proceso porque sí fue una especie de exorcismo, así es. O se realizó el exorcismo porque el padre trata de hacer que el demonio se muestre. Sí. Y es lo que sucedió, que esta persona lee al revés la Biblia, o sea, le quieren hacer que lea un salmo, por así decirlo. Sí, que ella leyera, o sea, que de ella empezara a leer. Por eso le pone la Biblia y ella la voltea y le empieza a leer al revés, pero en latín. Ok. Entonces, después de eso, es como donde se queda como en stand-by. Es decir, pasa eso de lo del latín y ya no hay más. Ya no, o sea, ahí es donde el relato se empieza a pausar porque le ponen crucifijo y demás. Y resulta que todo se calma. A partir del exorcismo, todo se calmó. Pero se calmó. Más ella se oyó un poco mal. Regresan a Fray Bernardino al hospital. Y ella se queda internada. Porque pues no le podían encontrar explicación a todo, se queda meses ahí. A los meses sale, entre comillas estaba bien, pero ya la mirada era perdida, o sea, seguía usando sus lentes, nunca recuperó la vista, pero su mirada era perdida. Regresa y era cumpleaños de su sobrina, de una hija de una hermana de ella, la que presencia todo. Y la acompaña, iba a cumplir 2 años, la acompaña, estuvo con ella y resulta que ella siempre estuvo acompañándola a esa niña muchos años de la vida. Y una vez al siguiente año, llega, ya antes habían grabadoras, no sé si se recuerdan, las grabadoras eran cuadraditas negras y estaba la grabadora en un trinchero, así como un mueble, señala a ella y dice, ahí está. Pero ella dice el pingo, dice ahí está el pingo, ahí está, y de repente cae la grabadora, se rompe en pedacitos y su sobrina estaba recargada en el sillón viendo todo lo que estaba pasando. Pasa el tiempo y ella le empezaron a medicar, o sea, ya llevaba un tratamiento psiquiátrico, médico, ya no, porque pues ya no se podía controlar ella misma, ya era un tema psiquiátrico. Su personalidad cambió un poco, la verdad es que fue muy distinto. Fue muy apegada a la iglesia, de hecho ya fue apegada a la iglesia. Desafortunadamente a los 2 años que ya pasa esto, fallece su esposo en un accidente. Esa es una de las cosas extrañas que tengo que empiezan a pasar. Ella empieza a cambiar un poquito su personalidad, siguió siendo buena persona, pero se alejó, como que se aleja y vuelve a regresar. Cuando ella vuelve a regresar, la vida, entre comillas, estaba bien. Durante el proceso de medicación, aligeró estos choques psicóticos, o sea, ya no había más. Ya no había más. Ella lo último que vio fue este pingo que estaba en el mueble, en el trinchador, por así decirlo, se le arroja y hasta ahí quedó. La medicación usualmente lo que provoca en el proceso, en un momento dado, no es una cura, sino más bien es un placebo, es decir, el poseso o la persona que está durante el proceso médico, hay una pasividad y por ende ya no podría entrar en un estado psicótico, ¿no? O en un estado de posesión. Así es. A la par, su sobrina empieza a tener como un carácter muy extraño, muy raro. Era a la vez tímida, pero a la vez explosiva y era un temperamento muy extraño con su sobrina. Y después ella cae en un proceso, otra vez vuelve a caer, pero pues ya la controlan médicamente. Su sobrina se embaraza. Su sobrina, al momento que tiene el bebé, después se descontrola. Este descontrol lleva a que ahora a su sobrina le empiezan a dar como ataques
Y la sobrina que observó. Que observó cuando se cayó. Hay que hacer una acotación porque de repente dicen, ¿qué sobrina? ¿Cuál sobrina? La sobrina que cuando cayó la grabadora estaba viendo. Muy bien. Su sobrina empieza a tener una situación pues un poquito delicada en tema de salud, porque decía el médico que era depresión posparto. Okay. Pero la depresión posparto no lleva a romper vidrios, a que de la nada se rompieran, a que caminara por la calle sola y sin tener rumbo. A su sobrina la encuentran caminando sola con el bebé. Iba caminando sola, sin sentido su sobrina. La encuentran, la regresan y pues su mamá la estaba buscando. La encuentran y pues ya su mamá ya de no poder, dice, híjoles, otra vez está pasando lo que ya viví. La lleva a la iglesia. ¿Eran muy parecidas los estados psicóticos? Es decir, sí, eran muy parecidos. O el proceso, más bien vamos a decirlo ya, crisis de posesión. Es decir, esta niña estaba haciendo lo mismo que hacía en todo caso. Sí, más tranquila, porque sí era más tranquila, pero sin embargo lo estaba haciendo. Okay. Pero esta niña anteriormente ya tenía situaciones en cuanto a ver cosas, escuchar muertos, a tener otro tipo de sueños, donde sensibilidad, ¿no? Extrasensorial tenía la sobrina. Pues le encuentran la mamá con todo y el bebé, la llevan a la iglesia. Le explican al padre. El padre le quita el bebé. Okay. Y el padre dice, ven, te llevo. La pone adentro de la iglesia, la pone en la parte de arriba de la iglesia. ¿Dónde está el altar mayor? Donde está el altar mayor. Okay. La pone, empieza a orar y le empieza a poner los santos óleos. ¿A la bebé? Ajá, no, a la sobrina. Okay. A la sobrina, no al bebé. El bebé se lo quitan, le empiezan a poner los santos óleos. Okay. Ella sale de ahí, fue en Semana Santa, justo. Fue un Jueves Santo. El padre le dice, no vayas a salir, no salgas. Entonces al padre le conmovió la situación que estaba pasando y dijo, el sábado de gloria vamos a bautizar al bebé. No importa si hay padrinos, no me interesa si van a pagar una misa o no. El sábado bautizamos al bebé, el día del sábado de gloria. Y así fue, el sábado de gloria le bautizaron al bebé, fue ella y sin problemas. El problema fue el siguiente día, el domingo. El domingo ella sale de su casa y se atraviesa la carretera, venía cargando unas bolsas y de la nada empieza a acelerar una camioneta, empieza a acelerar y se avienta de reversa. Se avienta de reversa y algo de la nada abraza a esta persona con todo y el bebé y la jala. Okay. Y la camioneta se estampa hacia atrás con un taxi y aplasta el taxi, o sea, aplasta el taxi, todo es, si algo no hubiera quitado a esa persona en el momento, si no la deshace. A ver, y es que a esa persona y a su bebé las movieron, o sea, no era que ellos hicieron el acto de sobrevivir, sino no, algo los quitó. Okay. No habían personas físicas, o sea, una persona física no lo hizo. Okay. Fue algo que reaccionó rapidísimo y la quitó de ahí. La abrazó y la llevó hacia atrás. Su mamá iba con ella y su mamá sí cayó. No, afortunadamente no le pasó nada. Corre ella hacia la iglesia y le dice al padre, te dije que no salieras. Te dije que no salieras. Pasó el tiempo y ella seguía en esa depresión, entre comillas depresión. Pero cuentan que ella estaba como en un tema de se iba y los vidrios a cada ratito era que reventaban los vidrios, se salía, se echaba a correr, no la encontraban. Deciden llevarla a Fray Bernardino. Okay. Otra vez se regresó a Fray Bernardino. El médico dijo, no tiene nada, es que probablemente sea un síndrome de personalidad múltiple, pero no tiene nada. Entonces dice, no tenemos espacio aquí en Fray Bernardino, vayan a Tepexpan. Tepexpan es un hospital psiquiátrico que está en el Estado de México. Yes. Llévenla a Tepexpan. Llega a Tepexpan, la analiza otro médico. Dice, es que no tiene nada, tiene depresión. Si la dejamos aquí, los demás sí están locos y se va a volver loca. Llévensela a su casa. Para eso el acompañamiento lo estaba haciendo la tía y la mamá. Y los demás decían, no, déjenla ahí, déjenla, que no salga, que se quede encerrada. Pues no se entendía por qué en el momento, pues porque ya habían pasado un proceso. Se la llevan.
Después, entre ayuda espiritual de las demás personas, se calma esta situación. Okay. Ella empieza a agarrar otras percepciones, seguía con sus videncias, seguía escuchando, seguía viendo muertos, seguía soñando y el bebé estaba bien. En algún momento de estas videncias, te quiero preguntar si en algún punto informó algo, es decir, esta plática que tenía con los muertos, o sea, estas percepciones, ¿algo le narraban, le decían algo? Sí, por ejemplo, cuando ella cuenta que, bueno, desde la escuela ella veía todo y lo plasmaba por medio de cartas españolas, lo plasmaba y ahí era como comunicaba. Los sueños sí los comunicaban, inclusive pudo detener 2 accidentes que fueron relatados en el sueño. Y entonces justo al siguiente día estaba pasando el día, pasando en secuencia como pasaba en su sueño. Entonces pudo prevenir un accidente. Como sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Entonces ya pasaban cosas más allá. Lo que sí se volvió muy violenta. O sea, ella tenía una violencia. O sea, sí tenía esta capacidad de poder percibir sueños premonitorios, es decir, que se adelanta al posible futuro. Así es. Sucedían dentro del sueño, era como muy lúcido, muy vívido, y ella, por obvias razones, evitaba el accidente o lo que sufriera, pero se volvía agresiva. Se volvió agresiva. En su entorno, en su entorno además. Y en ese ella, su familia, de su papá, de la sobrina, la persona, su familia de ella son brujos. El papá tenía una facultad de levitarse. La tía actualmente es bruja, se dedica a hacer magia roja, negra, blanca, pero nunca vivió con su papá. Siempre vivió con su mamá. Entonces sabía que había el antecedente de la familia, pero sin embargo, pues nunca fue muy apegada a la familia ni al papá. Fue pasando el tiempo y ella optó por más, por interesarse en lo oculto. Se interesa en lo oculto y empieza ella a realizar limpias y demás. Un día ve a la tía que estaba mal, otra vez la tía se regresa a estar como mal y le dice: ven, yo te voy a curar. Tomó un huevo con ruda y lo pasó por todo el cuerpo. Empezó a orar, lo pasó por todo el cuerpo. Dijo, al siguiente día, su tía regresa a la casa de su mamá y empieza a gritarle: eres una maldita bruja, ¿qué me hiciste? Y le gritaba: maldita bruja, ¿qué me hiciste? Toda me estás quemando. Cuando se percatan, levanta la blusa y por donde le habían pasado el huevo, tenía como si se hubiera quemado con un cigarro, tenía puras ámpulas por todo el cuerpo. Y gritaba: y maldita bruja y demás. Pues en el inter de todo este momento que fue muy incómodo, ella, la sobrina, la cuidaba, la iba a cuidar. Y un día le dice a la sobrina, le toca a la sobrina, la estaba bañando, la suben, pero ya la cerraban. Ya no había ventanas, todo estaba tapizado de madera porque ella rompía las ventanas y hacía cosas, groserías, gritaba. Su vorágine de agresión. Sí. O sea, se proyectaba en las paredes, rompía ventanas. Sí. Ok. Entonces ella tenía todas las paredes tapizadas. La sobrina va y la cuida, y cuando la sobrina va y la cuida, tenía que cerrar con cadena el cuarto. La cerró con cadena, la mete a la llave al pantalón, sin que se diera cuenta ella, y ella le dice: ten este trapo. Ella lo toma. Súbete a la cama. Se subieron a la cama. La tía empieza a cantar una canción en otro idioma, como si fuera un himno, y le dice a ella: da vueltas y canta. Y ella le dice: es que yo no sé cantar, es lo que tú estás cantando. No importa, yo canto y tú da vueltas. Y las dos se suben a la cama y empiezan a girar y empiezan a mover un trapo y a cantar. Y dice la tía: ya me cansé, quiero ir al baño. Y ella le dice: no, pero está cerrado. Tú tienes la llave y la traes en la bolsa izquierda. Pero ni siquiera ella se había dado cuenta dónde la sobrina había guardado la llave. Y le dice: pero si te dejo salir, no te vas a ir afuera. No, aquí voy a estar. Quiero limpiar mi casa porque toda tiene mucha sangre. Y le dice la sobrina: ok, vamos a la parte de 2 pisos de la casa.
Bajan y la sobrina llega a cerrar la puerta de la entrada. Y ella baja, toma un trapo y empieza a cantar el mismo himno que estaba cantando. Empieza a limpiar su casa y decía que estaba llena de sangre. Pero agarraba una botella sin nada y le echaba un líquido, según ella, y empezaba a limpiar porque había mucha sangre. El momento de escribir es que hay mucha sangre en todos lados. Era paredes, techo, todo. Okay. Y le pide a la sobrina que le baje 2 imágenes religiosas y ella las tenía aquí. Y la sobrina le dijo que para que las bajaba y dijo nada más para que me acompañen. Y seguía limpiando. Ella seguía limpiando. La sobrina no entendía porque, pues dice la sobrina, pues yo he visto muchas películas y si tú tienes algo, una cruz, una virgen, algo, pues te quemas, ¿no? O sea, claro. de ver ficción, claro. Te quemas. Entonces no entendía por qué ella pues no pasaba eso. Entonces el miedo de la sobrina, que qué momento se volvió agresiva hacia algo. En ese momento llegan sus hijos y le dicen a la sobrina, muchas gracias por cuidar. Bye. Se va la sobrina. Y en ella otra vez van al hospital psiquiátrico, mejora y la vida sigue normal para ella. Para la sobrina ya no. Para la sobrina empieza a percibir situaciones, empieza a interesar más por la brujería, la sobrina se empieza a interesar más por lo paranormal, la sobrina empieza a leer cartas, la sobrina empieza a leer tarot por todas las vivencias que tenía, y pues la sobrina la tienes aquí enfrente. Wow. Es decir, todo esto que me estás platicando, todo este conocimiento te vincula directamente. Me vincula directamente. ¿Quién era esa persona que estabas contando? ¿Cuándo te referías a ella? A ella, la persona era mi tía. Ok. Y afortunadamente hoy está bien, está medicada y yo la quiero muchísimo. Esa niña que observó todo este proceso, por ejemplo, este conocimiento que platicaste hace rato en torno al mueble y que decía tu tía, ese es el pingo, y la niña que estaba observando eras tú. Era yo. Era yo lo que estaba observando todo. Mi mamá me tiene miedo. O sea, yo a la fecha me tuve que ir de casa de mi mamá porque pues yo tengo otras creencias y a mi mamá no le gusta nada de lo que yo hago. Eso es algo cierto. A veces yo le decía, es que es como te sientes cuando sales del closet, ¿no? Y que no te aceptan. Y así me pasa. He tenido la fortuna desde los 13 años leer cartas, leer tarot, acercar a la gente a muchas respuestas. He limpiado gente que tengo, de verdad me siento afortunada en ayudarlas, en quitarles enfermedades que digo, no es Dios, no soy Dios. A final de cuentas tengo una facultad y como todos estamos hechos a imagen y semejanza de, algo hace que yo tenga este vínculo. Me alejo del catolicismo. Yo estuve en un grupo juvenil en la iglesia, igual por 4 años, 5, y iba yo a jornadas, yo daba pláticas en la iglesia. El padre de la iglesia sabía que yo leía cartas. El padre de la iglesia sabía que yo tenía estas situaciones de pero percibir. Nunca te cerró nada. No, jamás. O sea, el padre decía, jamás. Admitía, o sea, decía, ok. Bueno, porque son bien reacios con eso. Sí, no, al contrario. De verdad, el padre sabía, porque hay una razón. El padre sabe que todo esto existe. El padre sabe. Sí, por supuesto. Entonces, pues yo tenía esa facultad, pero no era mala persona. Entonces yo les decía todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar. Y pues he vivido como un poco de rechazo por parte de mi madre por esa situación. Mi padre tiene una facultad de levitarse. Mi padre tiene un culto a la Santa Muerte, al igual que su hermana, su única hermana viva. Y mi papá tiene aproximadamente 14 años que no lo veo. Tuve comunicación con él, pero mi papá es trailero. Entonces, él viajaba mucho, tuvo otra familia. Pero mi vínculo más cercano es una de mis tías, que mi tía se dedica a hacer brujería, a leer cartas. Ella fue la que un poquito me enseñó lo que hoy sé. ¿Dónde nace la cartomancia? O la cartomancia la aprendí sola. O sea, es algo que no te sabría explicar porque yo tomé las cartas y sin saber yo qué significaba cada carta, cada una de las cartas me proyectaba algo. Pero es como que las veo y me cuentan una historia, pero como si la historia me llegara a mi mente.
sin tú saber, dices, pues un 3 de espadas, ¿qué te va a decir? Un 2 de copas, ¿qué te va a decir? Y a mí me empezaban a hablar como las cartas y yo a la gente se las interpretaba como la historia que me venía en la mente. Y así empecé. Es como una especie de, para que lo entienda la gente que nos está viendo, escuchando, es como una especie de película, ¿no? O sea, es decir, ella ve una carta que todos podríamos ver como justo 3 de espadas, o no sé, incluso dependiendo de qué tarot estemos hablando. Sí. Es el Rider, ¿no? Me imagino. El Rider es el que yo leo, el Rider. Okay. El Rider trae los palos de monedas, espadas y todo ese rollo. Entonces, en el contexto, Betsaida ve toda una película, ¿no? Es lo que estamos entendiendo acerca de la persona que la está consultando. En ese sentido, por ejemplo, cuando tú hablas de limpias, yo quiero preguntarte, Betsaida, con todo respeto, si en un momento dado tú haces una limpia en una persona, ¿no sientes que en un momento dado podría reflejarse lo de tu tía? Es decir, que en esa situación de cura, sanación, que está fuera de la religión, podría repetirse que... De hecho, eso fue todo lo que pasó fue lo que me alentó a encontrarle una explicación. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tuviera lo que está poseyendo, lo que está tomando posesión? Porque puede ser un muerto, puede ser un demonio. Y hoy todo se clasifica. Entonces, depende de la magnitud. Hay gente que llega y que trae muertos, ya sea por brujería, porque pasaron por un accidente, porque fueron al panteón y se les pegó el muerto por alguna ayuda, y lo traen. Entonces, al día de hoy, creo, y es lo que voy estudiando, porque lo voy leyendo, voy preguntando cómo se libera una persona. Yo creo que ya en el momento de estar frente con un demonio, ya sería la cuestión de buscar una ayuda externa para decir, échame la mano, porque pues es una fuerza impresionante, porque es una fuerza de 10 humanos. Ahora, en una persona. Los elementos que tú estás arrojando son, por ejemplo, usualmente dentro de las posesiones, principalmente uno de las manifestaciones del poseso es videncia. Debo decirte algo. ¿No has pensado acaso que estás trastocada por un demonio? Ese proceso ya lo tomé. Yo estoy dentro de la santería. Yo llevo 8 años en la santería. Es la religión que para mí es una religión oculto, que hoy estoy dentro de. Ya hicieron lo necesario. Hoy solamente tengo una entidad mujer, que es una divina, y tiene años conmigo esa entidad. Y yo creo que viene siendo un familiar mío, porque pues también por parte de mi mamá, mi abuela era de Puebla, y sus ancestros de mi abuela tenían esas facultades, videncia. O sea, viene del linaje, por así decirlo. Viene del linaje. Por eso es que ya hoy atribuyo que todo lo espiritual que nos está pasando a ambas, tanto a mi tía y a mí, tiene mucho que ver con esa facilidad o esa evidencia o la espiritualidad que traemos. Y también sé que no, pudiera ser que sí esté tocada, no soy violenta. Digo, te pregunto esto porque como investigador te lo digo. Claro. Desde la trinchera de investigación nosotros vemos cuáles son las manifestaciones que ejerce un demonio sobre de una persona. Y una de las principales evidentemente es videncia, ¿no? O sea, digo, por lo que me estás diciendo, no tanto por el tarot, sino por la facilidad que se le crea a Betsaida leer una carta. Yo podría decirte posiblemente 2, evidentemente que estuviste, a ver, ojo, quiero hacer un hincapié en esto. Persona que no esté preparada y que no tenga la noción de qué es un exorcismo y esté siendo testigo está vulnerable. A mí me lo explicó hace muchísimo tiempo Francisco Cipriano, nuestro gran maestre de teología. Me decía, las almas Samudio no todas están como apetecibles para los demonios. Sin embargo, si hay una fisura espiritual y está liada con una creencia, es decir, yo era un agnóstico en ese momento, totalmente cero religión, sigo siendo cero religión, no me podría afectar. Sin embargo, fisurado podría haber estado. Pero al final del día, como no me engancho con el tema de religión, pues para mí pues es como ver una persona que está, por eso decía, estado psicótico. Si en un momento se descarga el estado psicótico, entonces es crisis de posesión, ¿ok?
Pero Antonio Zamudio es cero creyente, ¿me explico? O sea, no hay un contexto de creencia. Sin embargo, en el caso tuyo, por linaje brujeril, añadido por la cuestión religiosa, me hace hacerte esa pregunta. Y va de nuevo. ¿Betsaida no está trastocada por acaso un demonio o el demonio, el pingo que vio su tía? Hoy ya no lo creo. Ok. Y te voy a decir, me pasó una experiencia y esa experiencia me va a llenar de emoción. Yo te hablé de lo oscuro. Y te voy a decir también por una de las cosas, yo tanto creo en lo bueno y en lo malo, Okay. Yo sé que Dios no es como, wow, es todo lo bueno que te puede pasar. No, Dios es el creador del bien y el mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que tener... Yo la verdad es que me encantan yo he leído la Biblia negra y la verdad es que me encantan las reglas satánicas. Amo las reglas satánicas. Okay. Porque... Decías que tenías 3 creencias. Sí. Ya diste 2. Claro. La santería. Ajá. La que acabas de mencionar. Ajá. El satanismo. Y vengo de la iglesia católica. Fui católica muchos años. Así es. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo te involucras en el satanismo? Ya es lo que estás contando. Porque yo quería saber por qué. Yo decía, pues no, realmente es malo. Voy a ver qué tan malo es el malo. Y entonces empiezo a leer 11 reglas satánicas. Cuando empiezo a leerlas, dice que no puedes tener avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Eso quiere decir que no puedes violar a nadie. No puedes abusar de las personas. Cuando vayas a un lugar y esté abierto, no molestes a nadie. Si él te molesta, la persona te molesta, dile que para. Y si no para, destrúyelo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a decir? No estás parando, yo no estoy molestando, yo estoy en un lugar donde yo no estoy molestando. Entonces dice, bueno, si te molestan, tú hazle. Y en los mandamientos no te dice eso. No te dicen que si te hacen algo, tú también se la regreses. Pues oye, pues no es posible que voy a meter las manos atrás y no voy a hacer nada. Claro. Voy a dejar que me den las 2 cachetadas por los 2 lados. ¿No? Claro. ¿Por qué? Entonces ahí entendí que las 11 reglas satánicas, una a una, eran maravillosas. ¿Sí te las sabes? No me las sé todas. Okay. Las básicas que acabas de decir para explicarlo muy bien, es decir, tenemos el libre albedrío, ¿no? Así es. O sea, vaya, remitamos a que en la iglesia o en el catolicismo o judeocristiano te dice, aquí está el santo, ven, pídele, pero tienes que pagar una penitencia, ¿no? Así es. O sea, hay un castigo de esa petición. Corte a satanismo. Tú ejerce tu libre albedrío, es lo que te dice, ¿no? Es la base. Este satanismo del que me estás contando es el satanismo del fundador de lo satánico, que fue Anton Szandor LaVey. Estamos hablando de Así él. Estamos hablando de esa iglesia satánica. Así es. Entonces, ¿ejerces el satanismo en la actualidad? No lo ejerzo. Me gusta saber. La verdad es que precisamente al día de hoy, en mis tiempos libres, soy investigadora paranormal, por lo que me empieza a interesar todo tipo de culto, y entre ellos una de las reglas satánicas que también amo es la que dice que si has recurrido a la magia por algún favor, acepta y no lo niegues, porque si lo niegas el favor se te será quitado. Entonces entiendo hoy que tanto así como es arriba es abajo, claro. O sea, así, tanto como es arriba, Baphomet, claro. Como es arriba es abajo. Inclusive Jesucristo tiene mucho la misma señal que hace esta todos. Señal sí es como muy sacra entre comillas, pero también es ocupada por Baphomet, porque sí, bueno, empieza a agarrar, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Es el mismo rollo, pero nada más. El único malo es el ser humano. El único malo es el ser humano, la religión no. Yeah. Tú naces siendo un ser irracional que tienes que tener una creencia para que tú te vayas y te encaminen. Tanto puede ser la familia, la sociedad, tú te tiene que encaminar. El malo eres tú. Okay. No es lo que profeses ni lo que hagas, sino quien depende de ti eres tú eres tu religión. ¿Te consideras teísta con base a esto? Por lo que estoy escuchando un poco. Yo creo que sí. Yo creo que plenamente creo en Dios. Porque hay satánicos teístas. Sí. El satánico teísta es justamente el que acepta el equilibrio entre el bien y el mal. Claro. Es el que dice, ok, yo estoy adorando un bien, pero también puedo adorar un mal. ¿Sí me explico? O sea, claro. Es el que acepta que la simbiosis sacra y sacrílega exista. Así es. Y ahora sí te voy a contar en alguien que hoy creo. Por favor. Fíjate que en el 2020, antes de que empezara la pandemia, yo estaba en un proceso donde yo había terminado una relación con mi expareja y fue muy dolorosa.
Yo tenía una amiga con la cual nos íbamos a la fiesta, pues porque pues te agarra la fiesta después de estar triste y que quieres encontrarle el motivo a todo. Para esto yo me voy de la fiesta ya tarde, como a la 1 de la mañana. Ella me pide un Uber. Ella agarra, pide el Uber de su teléfono. Llega el Uber, me subo, me dicen Betsaida, sí, me subo. Me empieza a llevar. El chofer del Didi, del Uber, me iba diciendo, ¿por qué hasta ahorita? ¿Cómo que por qué hasta ahorita? ¿Es muy tarde para que estés afuera? Yeah. ¿Tus hijos están durmiendo? ¿Tú crees que es justo que tú andes aquí afuera mientras que tus hijos están solos durmiendo? Y digo, ¿cómo sabes que tengo hijos? Y me iba diciendo, estás mal, vas a poder procesar esto, pero no es la manera en la que lo estás haciendo. Tú tienes otras facultades y puedes hacer más cosas como para que estés aquí hundiéndote en el alcohol. Tú sabes hacer muchísimo más, eres muy inteligente. Me sorprende que tú estés haciendo esto. En el camino de 20 minutos me iba regañando. Y yo dije, ¿cómo me conoce? ¿Qué le pasa, no? Claro. Y una de las cosas es que él me dijo mi nombre, Betsaida, le dije sí, me subí. Mi amiga se llama Diana. Nada que ver con mi nombre y ella lo había pedido. Claro. Pues yo me subí con la confianza y él me iba platicando como si me conociera de toda la vida, pero yo no le podía ver la cara. Yo quería ver si era alguien que yo conociera y no se me hacía conocido. Llegamos a mi casa y ya me iba a bajar y le digo, yo estaba llorando por todo lo que me estaba diciendo. Y le digo, ¿cuánto te debo? Y me dice, no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Desde dónde vienes? Es media hora de trayecto hasta acá y ¿cómo no me vas a cobrar? No te voy a cobrar, no es nada. Y le digo, pero dime, ¿por qué no me quieres cobrar? ¿Quién eres? Cuando llegues a tu casa, en tu ropero, hay una foto mía para que te acuerdes quién soy. Y digo, no, dime quién eres. Voltea, dime quién eres. Cuando voltea, era una sombra, o sea, no le podía ver yo la cara. Y me dice, me llamo Miguel, soy Miguel Arcángel. Ok, te digo así textual. Sí, okay. Me dijo textual, soy Miguel Arcángel. Me quedo así y en eso una emoción en el cuerpo me entra raro que la vuelva a sentir. Empecé a llorar. O sea, te vuelvo a repetir la emoción hoy, en la misma sensación de querer llorar. Me bajo y digo, ¿me estás mintiendo? Dice, no. Cierro la puerta, bajo la mirada y el carro ya no estaba. Okay. El carro ya no estaba. Le hablé a mi amiga del Uber que me dice, amiga, me canceló el Uber. Okay. No te fuiste en el Uber que era. Entonces, ¿quién me trajo a mi casa? No, el Uber canceló. No, porque hasta donde tú vives no te quisieron llevar. Yo me quedé asombrada. Llego, veo en el ropero y yo tenía una imagen de San Miguel Arcángel en mi ropero. ¿Cómo ibas a ver? O sea, en ese momento te puedo decir que me he sentido tocada. Y si he sentido tocada, hace rato me preguntabas que si yo me siento tocada por un demonio. Quizás en su momento, pero yo creo que por eso polarizo. Por eso hoy creo en esas dos fuerzas. O sea, de alguna forma sí estás consciente de que puedes estar muy cerca de un demonio, pero un ángel. Justo como lo que te decía, el propio teísmo, el teísmo satánico es eso. Acepto uno, pero también acepto el otro. No puedes creer en lo que no ves. O sea, yo decía, los ángeles. Sí, los ángeles, ¿no? Pues una cosa imaginaria. Así incluso yo atribuyo a los ángeles a un pleiadiano, o sea, un extraterrestre, la verdad. Pero malamente confundidos. Sí, malamente confundidos. Sobre todo la gente que, bueno, ya. Entonces, sí, pero porque luego nos podemos meter en asuntos de extraterrestres, eso después lo platicamos. Ajá. Pero dices, un extraterrestre que pudiera ser. Dice, no, pues es que es Alaniso. Alaniso, el maestro Alaniso, que justo que iba a Tepoztlán, Alaniso, bajaba a Tepoztlán. Yo me lo imaginaba como un hippie así. Sí, justo. Echando... Bueno, a ver, Betsaida, remito al tema del tarot. En un momento dado de estas lecturas, cuando tú empezaste a hacer estas lecturas, el tarot o la evidencia o lo que fuere que te haya dado estas visiones, jamás hubo un acercamiento a que te dijeran, tú eres una bruja de linaje y tienes que estar en los dos bandos o... El tarot no, pero una carta astral. Fíjate que en una carta astral, hace muchos años, una chica me hizo favor de hacerme mi carta astral y me dice, tú eres bruja. Ya. Pero yo todavía no tenía el conocimiento. Nada más sabía que yo leía tarot y ya, pero yo no sabía que era una bruja.
Y me dice, tú antes fuiste una bruja mala, mataste mucha gente, te dedicaste a hacer mucho daño y mucho mal. Y naces bajo el ascendente Piscis, naces en Capricornio con el ascendente Piscis. Okay. O sea, somos Capricornio. Okay. Con el ascendente Piscis porque tienes que regular. El Piscis es energético, amor y paz. O sea, es un signo muy hipioso, como lo acabas de decir. Entonces me dice, ¿sabes qué? Naces bajo ese signo porque quieren que en esta vida tú agarres el camino del bien. Ahora que ayudes, todo lo malo que hiciste, lo ayudes. Eso me lo dicen en mi carta astral. Okay. En mi Ita, que es una especie de carta astral en la santería, dice ahí que yo soy adivina de nacimiento. Okay. Es como una carta astral, dice tú eres adivina de nacimiento y tienes ciertas facultades. No me peleo con el que no lo soy. Lejos de... actualmente soy servidor público, trabajo para un palacio municipal. Uh-huh. Y hago las cosas a la par. Trabajo como abogada, pero también hago lo espiritual, leo cartas, limpio gente. Okay. Y me voy a meter a los panteones para ver qué encuentro. ¿Tu afición de investigadora? Sí. O sea, ¿sí lo ves como una afición? Sí, me gusta. Es como... Me encanta porque quiero saber qué hay más allá. Como todos queremos saber qué hay más allá después de la muerte. Okay. Entonces, ¿qué hay? ¿Realmente existe un cielo? ¿Existe un infierno? ¿Es una creencia católica o es una creencia que ya la gente ya dijo que lo creó? Lo creó de que ya hay un cielo, hay una tierra. Claro. ¿Qué dimensión hay para allá? ¿Y por qué se quedan almas en pena aquí? O sea, ¿qué hay que por qué se quedan? Ya entiendo. Entonces, todo eso lo quiero encontrar la explicación. A ver, yo te quiero preguntar esto. Usualmente los procesos en contexto a lo que ya narraste acerca de tu tía, no se quitan si no hay un exorcismo, Betsaida. Debo decirte, ¿eh? O sea, si no pasó por un exorcismo, ojo, católico, apostólico, romano, porque evidentemente tu tía era creyente. Sí. O sea, solicitó una especie de milagro, por así decirlo. Hubo una penitencia que no sabemos. No sabemos qué era. No ha revelado eso tu tía. No, nunca lo reveló. Pero el ejercicio de la posesión en tu tía es porque uno posiblemente estuvo fisurada a nivel espiritual, posiblemente igual le otorgó ese penitencia, no sabemos, ¿no? Nadie le ha preguntado a tu tía en la actualidad, nadie le ha cuestionado, le ha dicho, oye, tía, yo lo he querido hacer, no me he acercado por respeto a mis primos. Uh-huh. Mi tía hoy está muy ida porque hubo un alejamiento, porque en uno de esos trances me iba a quemar a mi hijo con agua hirviendo. Entonces, a ver, ¿cómo? Sí, me iba a quemar a mi hijo con agua hirviendo. O sea, ¿tu tía? Sí. ¿Pero en uno de esos de psicosis o de qué? Sí. Y entonces mi mamá le sigue teniendo miedo. Pues, o sea, mi mamá le tiene miedo a mi tía terrible. Mi tía se aleja porque sabe lo que hizo y mi mamá también le dejó de hablar. Porque mamá dijo, bien, ya, una cosa es que estés así, pero no me vas a hacer daño. Y mi mamá dijo, no te tengo miedo y estos son mis miedos. Mi mamá me hace favor de cuidarme a mis hijos mientras yo trabajo. Y mi mamá ama a mis hijos como no tienes una idea. Y pero mi mamá sobreprotege contigo, me decías. Sí. Entonces sí, conmigo porque le doy miedo, le da miedo, o sea, tiene temor a todo esto y las creencias. Me dice, yo no te eduqué así. Tu mamá es muy católica, sí, me imagino. Sí, me dice, yo no te eduqué así, yo te crié con el catolicismo y tú hiciste tu comunión y... O sea, sí, pero ¿qué hago, no? O sea, sí, no, ya no me puedo corregir, ya nací así, ni modo, te aguantas. Entonces, sí, pero sí tuve un conflicto con mi tía actualmente está medicada, mi tía... siento muy feo porque yo quisiera liberarla de todo, liberarla. Esa pregunta te la van a hacer aquí en redes. Van a decir, ¿por qué no la liberas? ¿Por qué no la cura? O sea, sí, claro. Inclusive he querido pedir porque no tengo todo el conocimiento. Si yo tuviera el conocimiento pleno de un exorcismo, sin problema voy y se lo hago. Pero pero a ver, una cuestión es la liberación. Exacto, liberarla por el exorcismo. Y otra cosa ya por lo que pasé, limpia, ¿no? ¿Sabes? Cuando la limpié con la ruda y con el huevo, yo la quemé, o sea, la quemé. Sí, lo que decías de los esos como quemaduras. Entonces le estoy haciendo daño. Entonces digo, yo tengo que analizar qué tengo que hacer para físicamente no hacerle daño. ¿Nunca hubo la revelación? O sea, ¿nunca supieron qué demonio era? No, yo sigo pensando en que tal vez también sea un muerto. Okay. Porque no le han hecho daño físico. Okay. O sea, está bien. Entonces yo pienso que pudiera ser un muerto
estoy entre un muerto, un demonio. Unas cosas me llevan a que es un muerto y otra cosa es que sea un demonio. Ella en una ocasión empezó a tirar agarró una vara y la empezaba a aventar. Y caía. Y le decía a una de mis cuñadas, tú naciste en marzo. Y le decía así, tú esto. Pero nada más caía la vara. Y ya le empezaba a decir. Y entonces lo observaba. Y me sentía identificada, porque yo decía, pues es que yo también me pasa y hago con cualquier cosa, pues ya les digo, tú tienes igual, esto. Retomando el tema, igual tu tía tenía la misma percepción que tú. Sí. Y así también tu abuelita, ¿no? No, mi abuelita no, mi bisabuela. Tu bisabuela. Ajá, mi bisabuela y mi tatarabuela. Entonces ellos... yo me imagino que también, porque luego muchas veces es incomprensible eso, aunque... en el tema de lo que pasó, que volteó la Biblia y el latín, sí. Eso se llama xenoglosia. Xenoglosia es la capacidad de una persona, justo como decía Betsaida, una persona de pueblo que tiene una limitación educacional en aquel entonces, pues no podría como aprender, a reserva que los padres de la iglesia se los enseñen, pero pues si no aceptan el demonio, imagínense, van a enseñar el latín. ¿No? Entonces, básicamente es un misterio, Betsaida. Y lo que tú ahorita ejerces es pues unas facultades y tú ya dividiste tu creencia en 3 conceptos. ¿Cuál es el que más te gana a ti? Híjoles. De la religión. ¿Qué religión te gana más a ti? Evidentemente ya me dijiste que el catolicismo ya bye, ¿no? Yo creo que la santería, pero quiero y después he entendido por qué el tema de las evos o ofrendas. Y lo empiezo a relacionar con una cuestión prehispánica y discúlpame que te lleve de una cosa a otra, pero cuando yo leía mis libros de historia, me decían que se les ofrendaba a los dioses para que lloviera, para que los cultivos se dieran y demás. En la santería a veces se ofrenda frutas, se ofrendan pollitos, pues se ofrendan animales, pues que es la verdad. Sí, a cambio de algo. El contexto de dar de comer al santo. Dar de comer al santo. Entonces, yo lo empecé a relacionar porque dije, bueno, se hacía una ofrenda cuando Quetzalcóatl se le hacía una ofrenda para que él diera a cambio algo. Entonces, en la santería también se da una ofrenda para que a cambio el santo te dé algo. Ahora, el contexto, para que lo sepan, ya lo hemos hablado aquí con otros expertos, sacrificar es hacerlo sacro. Es decir, por eso de repente hay gente allá afuera que va a decir, no, ¿cómo? Los pollitos, los no sé qué. Esa era ser sacro. ¿Sí? O sea, evidentemente había sacrificios de todo. Sacrificios en humanos y sacrificios en animales. En el contexto santero es más de animales. Más de animales. Se da de comer al santo, ¿no? Así en ese sentido, en ese contexto. Sí, son como animales que se utilizan para la comida. O sea, los pollos, gallinas. Aparte, les dan crack y se los comen, ¿no? Sí, exacto. También, o sea, es como. Sí aprovechan el sacrificio. No, es mala la palabra, pero muchos lo satanizan, como que, híjole, si la Sociedad Protectora de Animales. Ay, entonces eres vegano. O sea, tú ves un perro en la calle y yo creo que hace más labor la persona que recoge un perro de la calle que andar reclamando tonterías. Pues sí, exacto. El sacrificio. Entonces eso lo empecé a relacionar y lo empecé a relacionar con energía, que en un momento, en algún lado, escuché que te voy a hablar de un reptiliano y les vuelvo a pedir disculpas por estar haciendo comparaciones, pero bueno, los reptilianos decían que se alimentan de la energía, de una energía. Se alimentan de la energía de la sangre, porque muchos dicen, bueno, se da un sacrificio. No es la sangre, o sea, no es el líquido hemático, no. Se alimenta de la energía del momento en que se está muriendo el animal. O sea, en ese punto, la energía que emana el animal, de esa energía se alimentan. No van a bajar y van a absorberla la sangre, ni se la van a tomar, no. Claro. Se van a alimentar de la energía que en el momento expande el animal, la cosa que está muriendo. De eso se alimentan. Cuando el sacrificio antes eran de lo que se alimentaban, de la energía del dolor al momento de morir, o ese espasmo aztecas, que hace de los aztecas cuando hacen al morir, de esa energía se alimentan. Es como la película de Monster Inc., que ellos tienen sus tanquecitos para absorber el miedo y lo llenaban de energía para toda una ciudad. Esa energía que es una como retórica, algo que está tomando una película, eso es lo mismo que te está haciendo una entidad para alimentarse. Por eso es importante que bueno que están aquí en Historias Embrujadas, porque en contexto, sangre, lo acaba de decir muy bien Bets,
Sangre fluyendo en el cuerpo es emanadora de vida, simple y sencillamente, circulación sanguínea. Si no tuviésemos circulación, no palpita tu corazón, no tendrás vida. Por eso está sacro el contexto de la sangre. Justo, no es un rollo de hematofagia ni nada por el estilo, no es vampírico ni nada de eso. Ya eso ya es un contexto literario que no existió. No existió, ¿no? Punto, nada más. Oye, ya casi no tenemos tiempo porque y vamos a platicar otro tema, pero no va a ser la última vez que te tengamos aquí. No. Gracias por darme estos testimoniales. Nada más te quiero preguntar, ¿en ningún momento, Betsaida, has soñado con el demonio? No tanto un demonio, ojo, ya sabemos el encuentro con el arcángel Micael, ¿no? Pero ¿no has soñado con un demonio como el de tu tía, el Pingo? ¿Nada? No he soñado con él. Sin embargo, en su momento sí, una vez tuve un sueño donde tuve mucho miedo y sabía que era él, pero me daba una situación de miedo y sabía que era él. ¿Puedes terminar platicándolo? Y sí, en ese sueño se presentaba y me decía que lo que era suyo y que nadie se lo podía quitar. Okay. Y pues sí, entonces desde ahí dije, pues ¿para qué me peleo? Es que no me puedo, ¿cómo te puedo explicar? Hoy en día yo ya no puedo pelear con ese supuesto mal, porque yo lo que yo creo es que él le está diciendo a la gente, aquí estoy, o sea, sí existo, aquí estoy. Okay. Entonces, ¿qué hace la iglesia católica? No, te ataca, o sea, pero aquí estoy. Tan siquiera si la gente se pusiera a leer, que realmente, que se pusiera a leer las reglas satánicas, que se pusiera a leer los mandamientos, entendería por qué no es tan malo y entendería que lo único que quisiera él es abrirnos los ojos y llenarnos de sabiduría, y que la sabiduría te va a matar toda la ignorancia, y si todas las personas de aquí matan toda la ignorancia, todos viviríamos en paz y tendríamos paz uno con otro. O sea, el mensaje que les das al público de Historias Embrujadas es: lean, investiguen, no se queden con una sola idea, no se queden con la idea que ya profesan, lean, busquen el por qué, no nada más porque te digan una persona es mala, va a ser mala. Tienen que investigar por qué es malo, qué hizo para que realmente fuera malo. A veces, les vuelvo a repetir, es solo ignorancia y nosotros tenemos la facultad de tener sabiduría y aprender. Y hay algo maravilloso que tenemos, que es un libre albedrío, la libertad de creer y de estar donde queremos estar y hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos. Mensaje. Betsaida, mil gracias por haber estado aquí en Historias Embrujadas. Por favor, cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales, Betsaida con TH, Betsaida _cazafantasmas, en Instagram y en Facebook. En TikTok, igual Betsaida Cazafantasmas, Betsaida con TH, Vamos a poner de todas maneras la liga aquí en la descripción. Pues muchísimas gracias. Gracias y a ti. No va a ser la última vez, te voy a invitar para que nos platiques ese caso de la bruja después. Es espectacular. Muchas gracias. Y pues bueno, esto fue una entrega más de Historias Embrujadas. Ya ven que no todo lo que es diabólico es malo. Hasta la próxima.